Les doy la bienvenida a un nuevo episodio bonus de nuestra segunda temporada de la Catequesis del Nefrón. El pasado martes celebró a Santa María Magdalena, memoria litúrgica a la que el Papa Francisco quiso dar mayor trascendencia, elevándola a la dignidad de fiesta en 2016. Tradicionalmente asociada en el mundo católico, sobre todo con la idea de la penitencia, y por siglos confundida con María de Betania e infundadamente presentada como prostituta, hoy se la venera sobre todo como discípula privilegiada, verdadera apóstola de los apóstoles, que tuvo el privilegio de ver a resucitado antes que ningún otro. Esta figura de la Magdalena naturalmente evoca el gran tema del papel de la mujer en la iglesia de hoy, y más en general la compleja y polémica relación entre cristianismo y feminismo. Por eso, he querido aprovechar la oportunidad para compartirles una interesante conversación con Gabriela Caviedes, doctora en filosofía e investigadora del Centro Signos de la Universidad de los Andes, que ha estudiado a fondo la corriente de pensamiento feminista en sus múltiples variantes. ¿Tiene fundamento la habitual presentación del feminismo como corriente en conflicto con la Iglesia? ¿Puede la fe arrojar luz sobre los candentes debates actuales sobre el lugar de la mujer en la sociedad y a su vez la tradición feminista entregar nuevas luces para nuestra comprensión de la fe? Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por habernos acompañado este rato. No sé, a lo mejor puedes partir como presentándote un poco quizá y explicarnos, ¿no? Como, ¿por qué a un católico o a una católica entonces le interesaría estudiar la tradición feminista? Hay muchos que van a pensar como agua y aceite, ¿no? Y desde los dos lados, digamos, ¿no? ¿Por qué, digamos, tiene valor y tiene sentido querer hacer esta como síntesis o reflexión entre ambas tradiciones? Bueno, Clemente, muchas gracias por la invitación. Es un agrado para mí estar en esta conversación que por lo demás encuentro muy importante. Quizás partir comentándote un poco cómo llegué yo también a esto. Yo vengo menos del feminismo que de la Iglesia Católica, digamos, ahí es donde está mi primera formación. Y entonces, claro, también al principio yo podría haber pensado agua y aceite. Sí, son cosas que parece que no se topan. Pero creo que todas las personas que tienen alguna vinculación con el feminismo al menos han tenido algún tipo de vinculación biográfica con el tema. En el caso mío, lo que me pasó fue que siempre fui criada en una casa donde mi mamá trabajó mucho tiempo en un banco rodeada de hombres. Y entonces yo lo que fui viendo es que su proceso de hacerse un espacio en el banco la fue tornando una persona un poco distinta porque tuvo que hacerse más dura, tuvo que como sacar cuero de chancho. Y entonces eso a mí me quedó dando vueltas un poco siempre. ¿Por qué una mujer que quería, digamos, hacer las mismas cosas que un hombre, tenía que cambiar su modo de ser para poder lograrlo? Entonces eso es algo que a mí siempre me quedó dando vueltas. Y poco a poco, digamos, estudié filosofía y en mis estudios, luego de posgrado, empecé a seguirle la pista, el hilo a la tradición feminista. Siempre hay preguntas, cuando uno se embarca en preguntas de filosofía, en muchos casos va vinculado a una pregunta que uno como que le obsesiona. ¿Ya? Y entonces esta era la pregunta mía, ¿por qué mi mamá tuvo que cambiar ella su forma de ser para poder brillar, digamos, o hacerlo muy bien en su trabajo a nivel de banco en esa época también, sobre todo. Hoy día es menos, pero todavía se puede ver algo de eso. Claro. Y cuando lo explicaste como desde la tradición filosófica, más o menos por dónde te fuiste metiendo, así como para reconstruir. Y entonces, esto va a ser importante también probablemente para cosas que hablemos más adelante. Lo primero que estudié en su momento fue una autora que se llama Karen Offen, que es una historiadora. Y la verdad que haya caído ese paper, que era un paper largo, a mi mano, para mí fue tremendamente iluminador. Porque fue lo primero que a mí me mostró en ese momento. El paper me mostró, mira, hay un abanico de posibilidades en el feminismo. Esto no es un bloque monolítico, no es una gran forma de pensar o de comportarse, sino que a lo largo de la historia, desde siempre, incluso desde antes de la sufragista, ya venían desde muchos lugares distintos las personas, porque no voy a decir las mujeres, sino hay las personas que se alineaban con el feminismo. Ella lo que hace en ese paper, que se llama Definir el feminismo justamente, es intentar dar con alguna definición muy macro, muy general, que permita de alguna manera identificar
identificar qué podría ser algo así como feminismo o que pueda unir a personas que pueden provenir de lugares muy distintos, pero que se unen en algún sentido, en algún objetivo común, que por lo demás es muy grande y puede concretarse luego en bajadas políticas muy distintas. Y entonces, bueno, yo le fui siguiendo la pista teórica al feminismo y empecé a encontrar muchas cosas que me hacían mucho sentido, otras que no. Y entonces ahí fui como un poco reconstruyendo qué cosas encontraba que eran sólidas, que había que mantener, que había que dar a conocer. Algunas están medias perdidas, medias puestas bajo la alfombra, empolvadas, incluso por el propio feminismo posterior, y otras que tenían más problemas. Porque en toda esta variedad hay un tema también como diacrónico, me imagino, ¿no? Que es que también el feminismo ha evolucionado. Sí, ¿no? claro. Ha evolucionado, ha respondido a sí mismo. Ya. Eso, usualmente se reconocen estas 3 grandes olas, pero además de las olas hay miles de variantes, incluso dentro de una misma época. O sea, lo que tenemos hoy día son muchas corrientes distintas que están en pelea entre sí. Incluso creo que en productos como culturales más como masivos. Yo me acuerdo cuando salió esta película de Barbie, una cosa divertida es que justamente era el feminismo más complejo porque era feminismo respondiendo a otro tipo de feminismo. Sí. O sea, efectivamente, eso es una cosa muy cultural. Claro. No quiero decir superficial, sino que digamos que en el sentido de que está digamos, al alcance de todo el mundo. Claro. Pero a nivel teórico, digamos, entre las grandes pensadoras feministas hay mucho debate en cosas muy sustantivas. Y eran rasgos, ¿cómo tú dividirías en el sentido o ayudarías a entender este polo, digamos, o esta opción de estos tipos de feminismos para orientarse? Ahí yo, de nuevo, volvería sobre este paper de Karen Offen, que fue para mí el que me ayudó a ordenar la cabeza desde el minuto 1. Ella lo que hace en ese paper es dividir 2 grandes mundos dentro del feminismo, más allá de las olas, ¿ya? Incluso desde antes de las sufragistas. Los que tienen una argumentación que ella llama individualista, basada sobre todo en los derechos de la persona individual, y los que tienen más bien una argumentación relacional. Es decir, todos ellos buscan, digamos, velan por los derechos o la igualdad o la equidad de género, si se quiere. Yeah. Pero la argumentación es diferente. Tanto la causa por la que defienden eso, la razón como el fin, son diferentes. Y por lo tanto, las individualistas tienen que ver con yo y mi derecho. Yo y mis libertades personales autónomas, fin. Y las otras son más bien, sí, libertad y autonomía, pero porque somos seres relacionales y sociales. Y por lo tanto, en la medida en que tú tengas a la mitad de la humanidad, digamos, con menos derechos que la otra, tienes un problema social, relacional. Entonces, yo creo que eso es una muy buena manera de explicar, incluso, porque ella en ese momento, ella escribía hace ya varias décadas atrás, en ese momento todavía no, lo que ella veía era que se había perdido en buena medida, la tradición relacional. Yeah. Y había sido sobre todo cooptada por el feminismo individualista. Entonces ya lo que hace es decir, bueno, es muy importante como rescatar la parte relacional. Conectaría con muchas mujeres que dicen, por ejemplo, yo no soy feminista, pero... Sí, con el yo no soy feminista, pero muchas podrían conectar muy bien con el feminismo relacional. Pero el relacional volvió a cobrar fuerza en los años 80 más o menos. Ya. Empezó a cobrar fuerza con un feminismo nuevo que se llama feminismo del cuidado, que empezó a citar Carol Gilligan en adelante, claro. Pero la Carol Gilligan como ha dado un giro, ¿no? Sí, no es individualista, no. Ella sigue parada en argumentos relacionales. Lo que pasa es que, de nuevo, dentro del feminismo del cuidado también hay muchas ramas distintas. Si todo esto es un bosque. Es un bosque. Sí, no hay que tratar de... Es muy difícil aquí catalogar con etiquetas muy fijas. No, Carol Gilligan sí, es verdad que dio un giro. El texto inicial, que es In a Different Voice, se convirtió ahora hace poco en In a Human Voice. Lo que hace ella ahí es un cambio yo diría como en la visión antropológica que ella plantea. Pero sigue considerando el punto esencial para el feminismo más relacional es que el ser humano es por esencia más relacional, digamos, más social que autónomo. Por lo tanto, tú no puedes llegar y tomar al ser humano simplemente como una unidad primaria autónoma sin tener en consideración los vínculos sociales en los que empieza a desarrollarse toda vida humana. Pero hay algo como interesante, ¿no? Porque dado que tomas como este libro,
como llama la atención respecto del feminismo como más individualista, que es que esa mentalidad más individualista centrada en autonomía es un modo de pensar quizás muy masculino, ¿no? Sí. Y sea como por la paradoja en ese sentido, ¿no? De Esa que es la crítica que le hacen las relacionales contemporáneas justamente a las individualistas, como eso digamos, es muy patriarcal, pensar desde la unidad del individuo aislado en sí mismo, más que, digamos, la mirada, entre comillas, feminista, o femenina, perdón, que es siempre mirar al del lado, siempre mirar quién soy yo gracias a otro y el otro gracias a mí, siempre, digamos, de una perspectiva eso, social. Claro. ¿Y dónde entran en todo esto como las teorías de género, ¿no? Respecto a las cuales ahí sí uno sabe que el magisterio de la iglesia ha sido súper duro, digamos, ¿no? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, quizás lo primero es hacer algunas precisiones. Ya. La palabra, puede ser una precisión previa. Se usa mucho la palabra ideología de género. A mí esa expresión no me gusta porque tengo la sensación de que no distingue entre muchos planos dentro de los cuales se podría entender género. Género es una palabra muy amplia y que puede decirse de muchas maneras, digamos. Luego vienen las teorías de género. Las teorías también son muchas. Si es que uno simplemente toma esas tres palabras, teorías de género, simplemente puede quererse referir a una teoría que tenga relación con los modos en que han sido construidos los distintos modelos o las distintas culturas en torno al sexo. Y eso puede ser muy amplio, muy amplio. Puede ir, de nuevo, desde las teorías sobre el cuidado, eso es una teoría respecto al género, hasta las teorías sobre la construcción de la sexualidad o de si el sexo es binario o no. Todo ello es una teoría sobre el género. Entonces, en algún sentido, toda teoría feminista es una teoría sobre el género. Primera precisión. Respecto a lo que, claro, a lo que la iglesia le ha pegado de manera más firme, que son las teorías de género según las cuales el sexo es un dato irrelevante, porque todo es más bien un dato dado por la cultura, no tanto por la naturaleza, y un desprecio completo por el dato, ¿cierto? Por el dato natural. Eso puede instalarse tanto en la parte relacional como en la parte individualista. De hecho, las tradiciones más queer también tienen un pie muy instalado en el reconocimiento de la vulnerabilidad del otro. Claro. Quizás un común denominador a todas las teorías feministas es una búsqueda de sacar adelante al vulnerable. Eso está presente en todas las teorías feministas. El problema que puede sobrevenir luego es cómo logramos eso. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? ¿Qué es lo que no vamos a tomar en cuenta? ¿Cuáles van a ser los caminos políticos que me van a permitir llegar a ese al puerto de reconocer al vulnerable? ¿Y cuáles de esos caminos tienen problemas? Respecto a las teorías de género que desdeñan el cuerpo, por así decirlo, porque no es que digan que no existe, aquí hay mucha confusión. Hay gente que piensa que Judith Butler o la teoría queer dice que el cuerpo no existe. No, eso no es cierto. Lo que quieren decir es que el cuerpo humano debe ser interpretado. Esto tiene que ver mucho con la posmodernidad que se metió al feminismo. Si es que se trenzan muchas teorías postmodernas, filosóficas postmodernas, con el feminismo, da como resultado eso. ¿Sí? Entonces... que sería la idea así como que no hay una naturaleza dada y en el fondo todo tiene que ser una construcción que hacemos desde nuestra libertad. No es exactamente eso. No es que no haya un cuerpo. Ya. Lo que pasa es que tú no puedes decir nada sobre el cuerpo si no es mediante el lenguaje. Solo mediante el lenguaje tú te acercas a la realidad. Y como el lenguaje es moldeable y maleable. Y es cultural. Lo único que tú puedes decir siempre respecto del cuerpo siempre va a estar mediado por el lenguaje. No tienes cómo conocer la cosa en sí, sino, por así decirlo, sino solo lingüísticamente. Y el lenguaje tiene la capacidad de moldear la manera en que tú comprendes la sociedad. Y las cosas en sí, entre comillas, también. Por eso dicen tanto respecto al lenguaje y la manera de cambiar las palabras, por ejemplo, pasar del todos al todes. Claro. Todas esas cosas no son caprichosas. Tienen mucho que ver con que el lenguaje tiene la capacidad de moldear la manera en que nosotros nos acercamos a la realidad.
Pero también es como una cierta como connotación negativa, ¿o no? La idea es que a través del lenguaje nosotros como que perpetuamos estereotipos tóxicos y la idea es lograr una transformación cultural que supere esos estereotipos, digamos, Sí, ¿no? sí, supere estereotipos, y no solo estereotipos, porque no es solo eso, sino que para esa forma de ver el mundo hay mucha gente que simplemente queda afuera, para ellos es una preocupación ética. Uh-huh. Hay gente que queda fuera de lo que se entiende como, por ejemplo, un binario sexual. Ya. Y en el que el cuerpo masculino da lugar a un género masculino y un cuerpo femenino da lugar a un género femenino. Entonces, ellos lo que plantean es que hay muchas personas que no se pueden comprender en ese esquema lingüístico, social y cultural, que quedan marginalizadas en un sentido profundo, digamos que son ininteligibles, sus vidas no pueden ser inteligidas. Entonces, la única manera de hacer que sus vidas sean inteligibles, incorporadas a la sociedad, es mediante estas transformaciones que pasan primero por el lenguaje. Oye, pero eso no puede a veces como resultar como contraproducente, ¿no? Porque a mí la preocupación que realmente es como hoy día la juventud es de que todo este discurso deriva a veces como una obsesión en autocomprenderte desde cierto género, decidir qué género eres, a veces como que cabros como que quieren sobreinterpretar, que dicen, no, es que si no me gusta el fútbol, digamos, es que quizás no soy verdaderamente hombre y soy una mujer encerrada en cuerpo de hombre. Como todo lo contrario quizás de lo que... Es una súper buena observación, estoy de acuerdo. Yo tengo la sensación de que justamente lo que hace esa teoría en particular no es dividir sexo y género, que es lo que en verdad deberíamos hacer, distinguir entre sexo y género, sino unificar tanto sexo y género, cuando el género se come al sexo, ¿cierto? Uh-huh. Y eso termina por dar como resultado efectivamente que sea muy fácil decir, como a este niño le gusta vestirse de rosado, ergo es niñita. Y por lo tanto es posible, no estoy diciendo que esto sea así, pero es posible sostener como hipótesis que haya un boom en las disforias de género en niños, justamente porque hemos hecho que el género se coma al sexo. Y en vez de abrir las posibilidades de que los niños tienen para jugar, en fin, o para vestirse, lo que hemos hecho es limitarlo muchísimo. Porque esto como que genera como una psicosis en ese sentido, que si el cabro se vistió de esta manera ya empezamos a interpretar que... Claro, hay efectivamente una sola interpretación. Es normal que pueda querer, no sé, ponerse en vez del disfraz, no sé, de cowboy, que se quiere poner el disfraz de princesa unos 5 meses. No pasa nada, digamos, nada. Eso no, digamos, si hubiera pasado hace, no sé, 20 años atrás, alguien le hubiera dicho como, que se está vistiendo un rato de princesa o ella le dio por vestirse de cowboy, ya se le va a pasar, digamos. Pero hoy día nos ponemos todos muy nerviosos, y terminamos por, al revés, esencializando a ese niño, que era justo lo que se quería evitar. Entonces estoy de acuerdo contigo con que se produjo un efecto contrapuesto. Ahora, ahí me parece importante, poner oreja. Ya. Poner oreja para recordar algunas o desempolvar verdades que realmente están medio olvidadas, sepultadas, o rescatar medias verdades. Ya. A veces lo que suele pasar con movimientos políticos, con movimientos teóricos que pegan muy fuerte, o sea, si es que pegaron fuerte es porque alguna verdad hay ahí. Claro. Y eso me parece interesante. Para mí, personalmente, es parte de lo que guía mi trabajo. Ya. Si pegaron tan fuerte es porque algo tienen. Uh-huh. Algo hay. Si fuera pura falsedad, simplemente no le habrían hecho sentido a nadie. Claro. Y sin embargo, le hizo sentido a mucha gente. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar ahí? Entonces, una cosa a la que creo que se le puede poner oreja es la idea de que la cultura puede cambiar. Es maleable. Quizás hay algunas cosas que no. Nunca vamos a tener plenamente claro dónde está el eslabón perdido que me vincula a la naturaleza y la cultura. No sabemos cuál es ese eslabón perdido. Probablemente porque la naturaleza humana es hacer cultura. Y por lo tanto, tú no puedes simplemente decir, hasta aquí es natural, a partir de aquí para adelante es cultural. Pero lo que sí sabemos es que hay muchas formas culturales que pueden cambiar y no pasa nada. Y las hemos tenido quizás como naturales por demasiado tiempo. Y el feminismo, digamos, ahí, y aquí las teorías de género también, vienen a poner el dedo en la llaga, a decir, cuidado, aquí hay formas que son culturales que pueden hacerle daño a mucha gente si es que no las modificamos un poco. Por ejemplo, se me ocurren 2 ejemplos, voy a partir por el tema de las teorías de género, que era lo que veníamos conversando. ¿Sí? No sé si nos hemos dado cuenta de lo revolucionario que fue el pantalón femenino.
hoy día si es que una mujer se pasea por pantalones por la vida no pasa nada, nadie se espanta. No estoy diciendo que a partir de ahora todos los hombres van a aparecer con falda, digamos, pero sí recordar que hay cosas que pueden cambiar y no pasa nada. Pueden irse modificando con el tiempo, no de un día para otro, porque si es muy abrupto, genera rechazo. Y eso es lo que yo he visto también muchas veces, que ha sido tan pushy, si se quiere, Claro. estos movimientos que han generado el efecto contrario. ¿Por qué las mujeres empezaron a usar pantalón? Porque necesitaban cabalgar. Y cabalgar con vestido era muy difícil. Y era peligroso. Entonces se empezó a usar el pantalón de cabalgar femenino. Ya, bueno, que tiene sentido porque es peligroso. Y él necesita poder cabalgar también. Entonces, todas esas cosas van cambiando. Hoy día no es tema. Esas cosas creo que es bueno irlas despejando. Yeah. ¿Sí? Irlas como ir separando cosas. Otra cosa pasa el tema del matrimonio. Los roles dentro del matrimonio. Todo el tema contemporáneo de las nuevas masculinidades luego ha derivado de las nuevas paternidades. ¿Qué significa hoy día ser padre? Porque ser madre puede significar muchas cosas distintas. Puede significar estar en la casa con los niños, como puede significar salir a trabajar. Críticas más, críticas menos. Pero un padre que se queda en la casa cuidando a los niños mientras la mujer sale a trabajar todavía es visto como algo raro. Raro, inusual, de repente incluso medio como contra natura. Los niños no van a estar tan bien cuidados, porque solo la mamá los cuida, como una mamá sabe hacerlo. Entonces esa mamá además recibe la crítica por negligente. Todas esas cosas pueden ser modificadas de modo tal que ciertas desigualdades, inequidades que han estado persistiendo en la sociedad y que hacen que algunos en verdad vivan menos felices puedan cambiarse, puedan modificarse. ¿Y qué pensarías que ha dicho el magisterio de la Iglesia sobre este tema, ¿no? ¿Y por qué el magisterio de la Iglesia ha podido encontrar como problemáticas algo de estas teorías? Sobre todo, lo que más le ha hecho ruido, y con razón, ¿cierto?, es el descarte de lo dado, de lo creado. Sentido del don, en el fondo. Sentido del don, efectivamente. El cuerpo es algo que no escogemos, es algo que está dado, es algo que ha sido creado, que, digamos, ya en sede teológica, que nos ha sido dado por Dios. No escogemos ni el color de ojo, ni el color de pelo, ni el color de piel, ni tampoco nuestro sexo. Entonces, esa obsesión por pensar que somos creadores de nosotros mismos es jugar un poco a ser Dios de respecto a nosotros mismos también. Claro. Entonces, es jugar ahí con un límite que es delicado de sobrepasar. Y yo también de alguna manera imagino como el papel que tiene a veces como la comunidad en reconocer ciertos modos de vida y como que encauzar nuestra identidad. O sea, justamente por la mentalidad como un poco individualista que puede haber detrás, ¿no? Porque uno se dice, mira, más allá de que hayan situaciones que no son la norma, digamos, ¿no? Y que no pasa nada, efectivamente, no pasa nada que hay una patrona con una familia, al final vieron que lo que mejor les funcionaba es que ella trabajaba y ella se quedaba en la casa. Por otro lado, uno dice, también nosotros necesitamos como cierto nivel como de estereotipos orientadores, ¿no? También para que funcionemos a veces como cultura, imagino yo, ¿no? Y que la traducción como que ayudas también a una persona a entender, a ir explorando su identidad, etc. O sea, imagino que, siento como un coqueto hoy día, ¿no? Para un papá como que ya, es importante que si el cabrón es bueno para el fútbol no se sienta mal, pero es importante tratar de que aprenda a jugar fútbol para que calce mejor con los pares, para que vaya como adquiriendo a través de la cultura la manera en la cual él va concretando y entendiendo más su identidad, ¿no? No sé si es que... Sí y no. Ya. Sí y no, porque primero que nada es verdad que uno necesita guías y uno necesita norte y saber hacia dónde orientar su manera de proceder, y por eso siempre esto lo he visto psicoanálisis por mucho tiempo. El niño necesita identificarse con su padre para saber quién es, pero lo que de ahí no se sigue ni queda claro es en qué consiste eso. Porque si es que dejamos anotadito demasiado detalladamente en qué consiste eso puede ser muy limitante y producirle mucho sufrimiento a algunos niños. Porque muy rápidamente eso se puede transformar en el papá que lo único que quiere es que su hijo juegue. Claro. ¿Por qué? Porque sí calza. Y puede ser que eso le produzca un sufrimiento gigante al niño. No, sí. Que puede ser que para él lo suyo en verdad era el arte. Y pintar o bailar. Entonces, escándalo, horror, este niño baila en vez de jugar fútbol. Y eso puede ser muy limitante. Incluso, vamos a ponerlo en sede cristiana. Ya. Una de las grandes cosas que vino a traer el cristianismo al mundo es el mensaje de que
digamos, todos somos iguales en dignidad y todos tenemos la misma capacidad de desplegar talento. Todos los bienes humanos, digamos, son desplegables de igual manera por todos o deberían poder ser desplegados por todos. El feminismo inicialmente lo que hizo fue tratar de hacer eso para las mujeres, porque históricamente le había costado mucho lograr desplegar sus talentos a la par que los hombres. Entonces, es lo que dice, por ejemplo, Virginia Woolf en Un cuarto propio. Jane Austen no tenía la misma capacidad de escribir que un Shakespeare. ¿Por qué? Porque tenía que escribir papelitos entre medio de que Jane, anda a recoger la mesa, Jane, anda a poner la mesa, Jane, anda a esto, anda lo otro, ¿sí? Entonces, Jane Austen no tenía la misma capacidad de desplegar toda su infinidad de talentos que Shakespeare. Pero ¿qué pasa con los hombres, digamos, respecto de otras muchas cosas? Entonces, esa capacidad para desplegar una inmensa variedad de talentos, en el que en algún sentido somos todos iguales, pero también somos todos distintos, ¿cierto? Tiene que poder estar disponible, ¿cierto? Pero imagino que es tanto porque tú cuentas como esa experiencia del cristianismo primitivo, ¿no? Es como que dice San Pablo, ¿no? Ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo. Exactamente. Pero al mismo tiempo interesante que luego tuvimos el mismo San Pablo, en todo caso, defendiendo y reivindicando ciertos estereotipos, ¿no? Imagino que no queriendo que esto fuera tampoco disruptivo, sino como que también está ese tema como de no quererlo hacer de ese modo como violento, digamos, de por ejemplo de inmediato acabar con la esclavitud. No, es un poco lo que yo decía antes. Esto no puede ser de un día para otro, porque los cambios culturales hechos de un día para otro provocan quiebres sociales. No es la idea en ningún caso provocar quiebres sociales, pero siempre es objetivo de cualquier movimiento político tener un horizonte hacia el cual mirar. Claro. Porque también, más allá de esta igualdad fundamental, en el que tenemos está también esa diversidad de miembros, ¿no? La famosa imagen del cuerpo místico, ¿no? Y imagino que, más allá de que hay mucho que es cultural, hay cierto núcleo que es inmutable, ¿no? Y aquí quizá podemos ir a un tema que hoy día como que sea mucha polémica, pero por ejemplo para la iglesia ha sido inmutable y que no se puede cambiar el tema del sacerdocio, ¿no? Que es papel de los hombres en la iglesia sacerdocio. Eso deja hoy día toda una reflexión, digamos, bueno, y hay una contrapartida de un papel que sea específico de la mujer, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿hasta qué punto puede también ser sustentable? Porque hoy día a mucha gente le hace muchísimo ruido, ¿no? Y es totalmente inaceptable que la iglesia como que vete a las mujeres del sacerdocio, que... Claro, y obviamente es que hay una comprensión del sacerdocio como si fuera un cargo político, ¿cierto? Sí. Entonces, es una mala comprensión del sacerdocio en sí mismo. Me acuerdo, una vez mi hija me preguntó lo mismo. Me dijo, mamá, ¿solo los hombres pueden ser sacerdotes? Sí. Pero entonces las mujeres, ¿qué? Dije, bueno, las mujeres pueden tener la vocación de ser monjas. Me dice, ya, pero es que no vale, pues, porque los hombres también pueden ser monjes, entonces estamos en suma cero. Entonces dije, ya, pero es que no hay que tener la mentalidad de pensar que estos son como que uno va ascendiendo. Como que me ascendieron a monje o a monja y luego me ascendieron a sacerdote, luego me ascendieron a papa. O sea, claro, si uno lo mira así, desde un punto de vista como jerárquico político, obviamente no cuadra por ningún lado. Pero incluso uno podría decir que, claro, si es que el sacerdocio es una vocación de entrega y de servicio, más bien le resta puntos. Es como todo lo contrario de un ascenso. Ahora, igual tiene una función de gobierno, en el fondo. Y el nivel de gobierno de la iglesia que lo termina siendo el papa y los obispos. Sí, pero nadie podría decir que Bruto lo bien evaluado que está el sacerdote hoy día. No. Entonces, no. Eso claro, es una manera de comprender el sacerdocio como si se tratara de cargo político. Y si bien tienen una función de gobierno, eso es porque la iglesia necesita una administración básica, pero no es lo esencial de la función del sacerdote. Eso, sí, es un cargo más bien de servicio. De servicio y de administración de sacramento. Claro, eso no quita que, digamos, respecto de lo esencial de qué es lo que tiene que hacer un ser humano en su misión como cristiano, eso vale igual para hombres y para mujeres. Tú mencionabas que, claro, esta es una edición especial por la fiesta de María Magdalena. Claro. María Magdalena es una de las primeras que está ahí, es como uno lo podría poner a la par con San Juan. El discípulo favorito de Jesús por un lado, y María Magdalena es la discípula, digamos, favorita por el lado de las mujeres, porque nunca se apartó de su lado, siempre fue la primera en enterarse. Se enteró antes que los hombres, digamos, cuando resucita a Jesús. Eso es porque el llamado esencial
de Jesús es idem para todo el mundo, hombres y mujeres. El llamado de evangelizador, el llamado a la santidad, que es como lo más importante a lo que está llamado un cristiano, eso no conoce cargo político. Lo único que conoce es cargo de servicio. Y el cargo de servicio sí está disponible para todos. Y teniendo una figura esta como la de María Magdalena, no sé si tienes una idea como cómo pensar también en ese sentido la reivindicación también de lo específicamente femenino en la iglesia, ¿no? Porque creo que mucho de esto tiene que ver a veces con una mentalidad, esta famosa carta, ¿no?, de San Juan Pablo II, la Mulieres Dignitatem. El sentido, imagino, como de también hacer un cuestionamiento, ¿no?, sobre que esta idea política tiene que ver quizá con una manera muy masculina de pensar el papel de gobierno en la iglesia, ¿no? Y el Papa creo que cuando justamente quería reivindicar también una reflexión profunda sobre papel que puede tener la mujer como evangelizadora sin necesidad, digamos, de que sea sacerdotisa ni nada por el estilo, ¿no? Se me ocurren dos cosas. Y que no es sustituible en ese sentido únicamente, ¿no? Porque ese creo que es el tema. Sería raro, digamos, que hay un papel insustituible que tienen los hombres y no hay también algo insustituible que Dios ha previsto también que aporte la mujer, sin necesidad de cerrarlo en estereotipos demasiado rígidos. Pero... Se me ocurrían dos cosas, no se me ocurren tres cosas. Lo primero es decir que esa es una pregunta muy complicada, muy difícil. Por algo que ya dijimos antes, que es muy difícil identificar cuál es el eslabón perdido que vincula la naturaleza y la cultura. Cada vez que dentro del feminismo se ha intentado determinar qué es lo femenino, saltan la otra mitad del feminismo a decir eso es esencialista. ¿Cuál es el pecado, el gran pecado en el que puede incurrir una feminista? Decir, esto es exactamente lo que consiste la mujer. ¿Por qué? Porque eso supone que las que no son así parece que no fueran mujeres, o que les falta algo, ¿cierto? Como que no son completamente mujeres. Entonces es muy complicado, o sea, la respuesta de eso es compleja. Dicho eso, no es imposible, digamos, decir algunas cosas que den algunas luces de lo que podría ser una respuesta a eso. Me entiendo la previsión que esta es una generalización que no se cumple para todas las mujeres, sino como para el papel de la mujer en general. Pero no va a ser igual para todas las mujeres. Efectivamente, pero el problema de generalización tampoco es menor, porque uno dice, bueno, si es una generalización, ¿en qué sentido te sirve como definición de lo que es una mujer? Porque si no, mira, estas son generalmente las mujeres, bueno, y a las que no, ¿qué hacemos con ellas, digamos? Entonces ya, es complicado, pero algún par de cosas se puede decir. Lo primero es decir, voy a echar mano de las feministas originarias de nuevo, de la ética del cuidado. Carol Gilligan fue la primera, pero no es la única, digamos, vinieron varias después de ella. Voy a pensar específicamente en una que se llama Nell Noddings. Ella cuando dice, cuando habla del cuidado, dice algo así como, soy pésima para citas exactas, pero dice algo así como, le llamo a esto un estilo femenino, ¿ya? El cuidado, lo que no quiere decir que solo sea, digamos, que el cuidado sea solamente patrimonio de las mujeres y que los hombres no lo puedan abrazar, ¿sí? Que sea exclusivo de ellas, sino que dice que me refiero femenino en el sentido de que tradicionalmente siempre ha estado en las manos de las mujeres. Entonces aquí dos cosas. Y que los hombres si lo aprenden, lo aprenderán de ella en buena medida. Sí, y que los hombres si lo aprenden, lo aprenderán porque ellas lo han hecho sistemáticamente durante generaciones de generaciones de generaciones. Entonces, una cosa es lo histórico. Las mujeres tradicionalmente se han llevado la tarea de cuidar de los más vulnerables, digamos, que ellas, porque ellas son vulnerables con referencia a los hombres, de los aún más vulnerables durante siempre. Niños, ancianos, enfermos. Siempre son mayoritariamente mujeres. Algunos dirán es por naturaleza, algunos dirán es por cultura, algunos dirán es por las dos. No voy a entrar en eso. Pero de que lo han hecho, lo han hecho. Eso ya es un gran aporte a nivel social, estructural, mundial, digamos. Invisibilizado muchas veces por parte de las grandes, o de lo que se entiende, lo que es el poder y cómo funciona el mundo. El mundo funciona porque hay unos grandes señores políticos que hacen que esto funcione. El mundo funciona porque hay muchas mujeres cuidando de otras personas. Eso ha sido históricamente así. ¿Se puede enseñar a los hombres que quizás no lo han hecho? Se puede. Lo más probable es que lo terminen implementando de otra manera. Es lo que hemos visto con las nuevas paternidades, pero esto es muy nuevo, entonces habría que verlo a lo largo del tiempo. Claro. Los hombres cuidan a su modo. Muchas veces las mujeres se ponen muy nerviosas de que cuiden a su modo porque como no lo están haciendo como ella, piensan que están haciendo mal.
¿ya? Entonces, como que se vuelve muy nerviosa, muy tensa. Quizás en la medida en que le empecemos a dar el trabajo de cuidado a los hombres, se puede ver que también se abre una enorme variedad de cuidado también para ellos. Pero quizás aquí el aporte histórico también de las mujeres es que el mundo no funcionaría sin el tremendo cuidado que ellas aportan. Esto me lleva al evangelio de ayer, que es el de Marta y María. Yo considero que aquí se le ha hecho una tremenda injusticia a Marta, ¿ya? En general. Porque claro, hay que entender a la pobre Marta. Alguien tenía que hacer todo ese pega igual. Aquí hay dos reflexiones interesantes que se pueden sacar. Por una, está el mensaje de Jesús, que es la oración no conoce sexo. ¿Sí? No está limitada a los hombres. Todos tienen el mismo llamado a la santidad, si se quiere. Es lo que él quiere decir con María escogió la mejor parte, ¿sí? Y no les ha quitado. Porque él lo que está diciendo es, yo no voy a mandar a las mujeres a la cocina y a los hombres a encargarse de la parte importante. La oración y el, ¿cómo se llama? Y lo trascendente no conoce sexo. Simón de Beauvoir decía en algún momento que las mujeres estaban destinadas, parecía, histórica y sistemáticamente, a lo inmanente en vez de lo trascendente. Creo que Jesús está haciendo ese contrapunto. ¿Sí? No, las mujeres están igualmente llamadas a lo trascendente. Eso por una parte. Por otra, Marta. ¿Sí? Marta tenía 300 platos encima. Ya tenía que lavarlos, tenía que servir, alguien tiene que hacer esa pega. Y parece como que Jesús estuviera diciendo, ya, déjalo, no es tan importante. No, es muy importante, es que si no la comida, si no María no habría podido estar sentada escuchando a Jesús. Por eso, un poco lo que decía antes, respecto al trabajo que es un poco invisibilizado, pero que hace que todo el resto trascendente funcione. Entonces, creo que ese evangelio también ayuda a, por así decirlo, reivindicar ambas figuras. Tanto Marta como María. ¿Sí? Y que, digamos, desde los dos puntos de vista, calzan muy bien con el mensaje tanto de la Iglesia de la dignidad de la mujer, como el mensaje feminista del aporte. Claro. Y la necesidad de ayuda. Y en general, tú dices, mejor pensarlo en términos como históricos, lo que históricamente han aportado mujeres, más que necesariamente como esencializarlo y decir lo esencial, inmutablemente femenino va a ser siempre ser. Sí, porque no sabemos todo bien. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo hemos visto. No lo hemos visto nunca. ¿Qué pasaría si es que de repente se diera vuelta y los hombres se pusieran a cuidar? Probablemente veríamos muchas cosas muy interesantes. Creo que hay que verlas. Resta por ver qué es lo que va a pasar. Eso no quiere decir que hombres y mujeres sean completamente sustituibles. Y además interesante comentar por el tema histórico porque yo creo que es muy interesante el relato del Génesis, que esa relación como jerárquica entre el hombre y la mujer se instituye en un contexto histórico, no después del pecado. Sí. ¿No? Antes del pecado no ves algo tan claro en el Génesis que te muestre como una diversidad de funciones. Y luego del pecado sí, digamos, que la mujer queda sometida al varón como consecuencia de eso. O sea, de hecho ese pasaje es interesantísimo porque Dios le dice a la mujer que su marido, que el varón la va a dominar o la va a someter. Es como que estuviera constatando las consecuencias del pecado. Que una de las consecuencias del pecado, de la caída, va a ser el patriarcado. Claro. Pero que es algo no deseado en la idea originaria del ser humano. Incluso en cierto modo superado, transformado después con lo que uno ve San Pablo en el famoso y denostado pasaje de la carta a los Efesios, pero creo que si tú lo lees de ese contexto, imagino que apunta también en esa dirección, claro, ¿no? Cuando habla de que el marido tiene que amar a la mujer como Cristo ama a su iglesia, y la mujer también es una someterse y obedecer, pero de un modo que no necesariamente la reduce. Ese es un pasaje complicado, pero que, claro, siempre hay que poner a San Pablo en su contexto. Hay que preguntarse si es que quizás, claro, el mandato de San Pablo al marido, que es amar, no es incluso más complejo, ¿cierto? Más exigente aún, claro, ¿cierto? Y está presupuesto por el otro, además, ¿no? Porque evidentemente si María no amara primero, sería una locura, digamos, que le pidiera a la mujer que se esté sometiendo, ¿no? Sí, pero también, insisto, hay que mirarlo en el momento histórico en el que está escribiendo. Él no podía simplemente llegar a decir, mire, el marido debería someterse a la mujer igual que la mujer se somete al marido. Eso probablemente habría generado un ruido atroz. Bueno, eso, muchísimas gracias. No sé si quería decir unas breves palabras, algo como para cerrar, digamos, o como mensaje a lo mejor para auditores. Quizás lo último que diría es, para todos aquellos y aquellas que el feminismo les resulta
a priori incompatible con la fe cristiana. No es así, es cosa de irle encontrando pequeñas joyas en los distintos textos. Recordaría también que la propia Edith Stein en su momento fue feminista antes de entrar al convento. Ella marchó incluso con pancartas y todo por los derechos de la mujer. Es algo que nunca realmente dejó. Ella tiene muchos escritos sobre la mujer, tratando de poner algunos puntos que incluso hasta el día de hoy están vigentes, otros que harían mucho ruido con el feminismo contemporáneo, pero un poco eso, que se puede hacer ciertas síntesis con límites, porque el feminismo es un movimiento político, y por lo tanto siempre va a tener algunas limitaciones con lo espiritual, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero existen modos de hacer vinculaciones que hacen sentido y que pueden hacer sentido a mucha gente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a ti. Y agradezco también a todos los auditores aquí por habernos acompañado. Agradezco mucho a Gabriela por habernos compartido estos minutos para poder hacer un aporte valioso e iluminador a un debate de enorme actualidad que imagino suscitará gran interés entre los auditores. No dejen de compartir nuestro contenido con sus conocidos que pueden tener interés en aprender más sobre la materia. Y no dejen de acompañarnos la semana que viene para retomar el habitual de la catequesis. ¡Nos vemos online!